el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 adelante. Dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes. Cuando habla de ancianos no está hablando de viejos, está hablando a la gente madura de la iglesia, que siempre es pobre, pequeño, escaso. A los ancianos entre ustedes exhorto, aliento, los estimulo, yo, anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo, y también participante, copartícipe de la gloria que ha de ser revelada. 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando, vigilando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible, eterna, duradera de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos saben que los malos líderes pueden tener un impacto negativo en sus colaboradores? Si el líder principal es malo, los otros líderes que están ahí apoyando también pueden convertirse en malos, porque ya venimos malos de afuera y lo que trata el Señor es de transformarnos y hacer las cosas mejor con nosotros. Los líderes malos pueden dañar hasta cualquier empresa. ¿Por qué? Porque son irresponsables, impuntuales, ladrones, sinvergüenza, de todo. Pero los buenos líderes también provocan a lograr tener un equipo de trabajo de alto rendimiento, porque todos se esfuerzan por alcanzar el éxito. Y la Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, para que puedan aportar soluciones y responsabilidades en el equipo. Dios desea que nosotros seamos, hagamos y pensemos como Cristo. ¿Qué era lo que hacía Cristo con sus discípulos? En primer lugar, les enseñaba primero. Los entrenaba y luego los soltaba para que hagan lo mismo. Y mientras en el proceso con la enseñanza iban cambiando sus valores, porque sus valores vienen a ser sus creencias internas. Y lo que nosotros creemos moldea nuestra actitud y determina nuestras acciones. Los ministerios son colocados en la iglesia para plantar, para introducir valores en los cristianos. Con Cristo en nosotros, nuestra vida tiene un proceso, y ese proceso es una fase de cambio de valores. Los valores del mundo son cambiados por los valores del reino. Por eso es que cuando se le dice, dígale al justo que le irá bien, comienzan a reírse y a mirarse y no encuentran justos.
Porque no han entendido todavía que a todos los injustos, a todo lo que la gente desprecia, a eso los llamó Dios a la iglesia para avergonzar a los que se creen gran cosa. Porque una vez que una persona está transformada, todo mundo puede ver que Dios hizo un trabajo en ella. Dios levanta un liderazgo para edificar, para construir personas, para cambiarle los valores. Por eso es que dice la Escritura, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con comilones, ¿se va a hacer comilón también? Sí, porque comé una empanadita, hombre, comé, tomá, probarla tan rica. Y al final comienza a comer y a engordar. El que anda con borrachos, igual se puede convertir en un borracho. El que anda con ociosos, con maleantes, con prostitutas, se puede convertir en el siguiente. La obediencia complace a Dios, porque Él ha dicho en su palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos. La noche antes de la crucifixión, Jesucristo dio una larga e íntima enseñanza a sus discípulos en el aposento alto. Ocurrió justo después de que el Señor anunció que uno de ellos, de sus discípulos, lo iba a traicionar. Ante semejante declaración, todos los discípulos se asustaron de pensar en la posibilidad de ser uno de los traidores. Entonces comenzaron a preguntarse, miraban unos a otros y le decían al Señor Jesús, ¿seré yo maestro? Parecía increíble que esto sucediera. Todos dudaban quién podía ser el traidor. Pero ¿quién iba a dudar de Judas? Judas parecía un discípulo modelo, porque hasta las ofrendas del ministerio se le habían confiado. Él tenía un cargo que solo puede tener una persona de confianza. Así que todos los demás se preguntaban, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Porque a nadie se le ocurrió que pudiera ser Judas. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 13, del verso 26 adelante. Cuando ellos preguntaban, Jesús respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, mojado en aceite. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas manejaba el dinero, tenía la bolsa, como dice la Escritura, Jesús le decía, comprar lo que necesitamos para la fiesta o comprar algo para los pobres. Y lo más trágico de toda esta historia es que le puede pasar a cualquiera, que Satanás entre en su corazón y le haga así la mente. La respuesta la tiene Mateo, que escribió. Antes de la cena, Judas dice, ya había planeado entregar a su maestro a sus enemigos por 30 piezas de plata. Jesús sabía lo que Judas había hecho y por eso fue que le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En esa conversación, en esa charla del aposento alto, esa misma noche, Juan cita a Mateo 14 y Mateo 15 diciendo el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso es que el Señor quiere formar líderes al modelo de Pablo. Y para eso hay ciertas cosas que tenemos que aprobar. Primero, lo primero que tenemos que aprobar es que, y saber, es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, pero sí prueba los corazones. Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Decía el apóstol Santiago: cuando alguien es tentado, no diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado, cuando es seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, se engendra la muerte. Entonces, primero, para ser del tipo de líder de Pablo, tenemos que saber que Dios no tienta a nadie, pero prueba los corazones. Y para ser aprobado hay que ser probado. Toda persona que aspira a un liderazgo, para ser aprobado, pasará por lo menos 7 puntos que serán confrontados en su vida. El primero, tiene que saber que el líder es ejemplo, es modelo para otros. Si quiere ser ejemplo, es un buen deseo, es una buena decisión, pero tienes que pensar que tus ovejas te tienen que ver como ejemplo. Como decía Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Imítenme a mí, decía Pablo, como yo imito a Cristo. En este primer versículo el apóstol no solo predica la doctrina que ellos debían creer, también le mostró la clase de vida que ellos debían vivir. Y con Cristo como nuestro ejemplo tan perfecto, nuestras acciones y conductas tienen que ser como la de Él. 2. Debemos tener la certeza dónde Dios quiere que sirvamos. ¿Dónde Dios quiere que sirvamos? ¿Sabe por qué? Porque si usted anda de un lado para otro, va a llenarse su mente de confusión. Usted necesita, donde Dios lo lleva, usted necesita ser enseñado, ser liberado, ser ministrado, ser aconsejado, porque Dios lo llevó ahí. Mucha gente se cree muy sabia y dice: no, a mí aquí no me gusta, yo prefiero el predicador fulano y el predicador sutano. El predicador fulano y el predicador sutano no sabe que vos existís. Y te pasas la vida recibiendo la enseñanza, nunca te va a ministrar, nunca te va a contestar, porque mientras más crece el liderazgo, menos tiempo tiene el líder de contestar mensajes. Por lo tanto, tienes que aprender de donde Dios te puso, que cuando llegue el momento, si eres fiel en donde Dios te puso, y Él quiere que hagas algo, Él mismo te va a sacar a otro lugar para que hagas algo.
Así que debemos tener la certeza donde Dios quiere que sirvamos. Segunda de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Y qué era Pablo antes de ser apóstol de Jesucristo? Un fariseo fanático que se iba a los pueblos vecinos, traía a los creyentes con cadenas hasta Jerusalén, los hacía azotar hasta que renuncien a la fe. Todos los cristianos somos dedicados y consagrados a Cristo, por lo tanto tenemos la obligación de ser santos, porque en la iglesia verdadera de Dios están todos los santificados en Cristo. Ahora el cristiano es el que tiene que aprender a diferenciar lo profano de los santos. ¿Cómo va a diferenciar? Leyendo la Escritura. Leyendo la Escritura va a aprender a diferenciar lo santo de lo profano, los judíos de los paganos. ¿Por qué? Porque está recibiendo gracia para que su fe pueda desarrollarse donde Dios le plantó. Pablo sabía cuál era su llamamiento al principio cuando él se convirtió. No lo sabía. Solamente Dios le habló, él creyó, se arrepintió, quedó ciego en un instante y lo llevaron de la mano así a tientas hasta una casa, y ahí él quedó ayunando y orando 3 días seguidos. Entonces el Señor le dijo a un creyente que era un intercesor llamado Ananías, Hechos 9:15. Le dice a Ananías, Ananías, ve, anda. Ananías, no tengas miedo, porque este hombre es escogido por mí para que vaya y predique a los gentiles. Los gentiles eran los paganos. Para que este hombre esté delante de los paganos, para que este hombre esté delante de los reyes, de las autoridades, gente de clase alta y de los hijos de Israel, los judíos también. O sea que cuando le dijo el Señor a Ananías, anda a orar por Pablo, no, dijo Ananías, yo le tengo miedo a este hombre, yo sé que a qué ha venido a Damasco, ha venido a llevarse a todos los cristianos, y allá en Jerusalén a Huasca lo hacen apostatar de la fe. Así que no quería ir hasta que el Señor le dijo, anda, no tengas miedo, porque a este hombre lo he escogido como mi instrumento. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un fariseo orgulloso, un hombre abusivo, un hombre atrevido, pero que después de su encuentro con Jesús se convirtió en un cristiano de verdad y comenzó a hacer lo que hace un cristiano de verdad. Comenzó a orar. Pablo sabía que tenía que orar para comunicarse con Dios. Y ahora era un pecador arrepentido, un pecador humillado, rogando por perdón, pero ahora oraba de una manera diferente. Porque es más fácil encontrar a un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Solamente los cristianos muertos son los que no oran. Quiere decir, nacieron vivos, pero se murieron. Fueron abortos en la fe. 3. Somos probados también en el sufrimiento. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir. Pero de Jesús dice la Escritura que a través del sufrimiento Jesús aprendió la obediencia. El sufrimiento nos hace más sensibles. El sufrimiento nos hace más misericordiosos.
Vaya a 2 de Corintios, capítulo 1, del verso 3 adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, dice: ¡qué maravilloso es nuestro Dios! Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. También es Padre de las misericordias y Dios de las consolaciones. De ese consuelo, de esas consolaciones que tan maravillosamente se nos ofrecen en nuestras dificultades, en nuestras pruebas. ¿Y por qué nos consuela? Para que cuando nos encontremos con alguien en problemas, en alguien con falta de consuelo, en alguien sin consuelo, sin aliento, podamos impartirle la misma ayuda, el mismo consuelo que Dios nos prodigó a nosotros, nos proporcionó a nosotros. Por eso dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él sabe que toda consolación viene de Él. Él da paz al alma atormentada. Él consuela en la aflicción. Él es capaz de vendar los corazones heridos y sin esperanza, y es capaz de sanar quebrantados y producir gozo aún en las aflicciones más graves. ¿Por qué? Porque Él está ahí presente. Así podemos ser útiles al prójimo. Nuestro deber es ayudarnos unos a otros con oración, y de esta manera las pruebas y las misericordias terminarán bien para nosotros, pero también terminarán bien para el prójimo. ¿Acaso no es verdad que con el sufrimiento aprendemos a consolar a otros? Aprendemos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos cómo duele. Hemos pasado por tiempos difíciles y hemos recibido consolación de parte de Dios. 4. La humildad se prueba al depender de la oración de otros. La humildad se prueba al depender de la oración de otros. Hay personas que son como una tumba egipcia, bien cerrada. ¿Cuándo? Cuando tienen problemas ellos o tienen problemas en sus casas. No quieren que otros se enteren de sus problemas o de sus necesidades, porque ellos se sienten autosuficientes, pero en realidad los amigos y los compañeros de oración deben conocernos como somos. Un defecto muy grande en las iglesias es precisamente que la gente no conoce ni el nombre del que está sentado al lado. Entonces cada uno se cierra en su propio problema y en su propio dolor, no le importa el saldo. Está ahí como una tumba. Dios tiene que dar una revelación para que uno sepa lo que le está pasando a la persona, pero no todas las veces es así. 2 de Corintios 1:11. Mira a Pablo como no tenía vergüenza de pedir oraciones. Dice ahí en 2 de Corintios 1:11: para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Estaba hablando el apóstol Pablo. Y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracia por el don concedido a nosotros. ¿Qué pasaba aquí? Pablo decía: vamos a viajar a tal parte, pero está cerrada la puerta. Oren por favor para que la puerta se abra. Oren para la provisión. Oren para esto. Porque sabía que era la voluntad de Dios que se haga
lo que estaba cerrado. O sea que la puerta tenía que abrirse y la provisión tenía que llegar. Filipenses capítulo 1, verso 19. Este es Pablo también. Pablo es el que pide más oración en todo el libro de los Hechos. Dice, sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu Santo voy a ser liberado. Él estaba preso. Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. 5. Hay que ser gente de oración, hay que volverse un intercesor. Nadie puede confiar en las oraciones de alguien que no ora. No puede venir un pastor y decirle, oren hermano, hay que orar hermano, y si él no ora, no va a producir ningún efecto. Porque el pastor o el líder que no ora, no puede decirle a otros que oren, si él mismo no practica la oración. Muchos se justifican diciendo, bueno, Dios no me ha llamado a mí a orar, porque Dios a unos los llama para orar, a otros para predicar, a otros para dar y otros van a hacer el trabajo. Todos, dígalo todos tenemos que orar para hablar y ser direccionado por Dios. Todos tenemos que orar. No hay otra forma de comunicarse con Dios si no es a través de la oración. Entonces, ¿quiénes tienen que orar? Todos. Yo también, vos también. Primera de Juan capítulo 2, verso 5 dice, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que mora en Él debe caminar del mismo modo que Él caminó. No hay vida plena, no hay vida completa aparte de la transformación a la semejanza de Cristo. Dice el Salmo 17:15, miraré tu rostro en justicia y estaré satisfecho. Ahora ya entiende lo que es un verdadero líder y entiende lo que es una verdadera oveja. Usted nunca va a pasar de oveja a discípulo si usted maneja su vida como quiere. Hay una puerta que se llama la puerta del no retorno. O sea, mientras está usted aquí afuera, no ha tomado una decisión de no retornar atrás. En África había una puerta que daba la vista al mar y había una puerta que cuando ya llegaba el barco para llevar a los esclavos, le sacaban las cadenas y hacían una fila y salían por esa puerta que se llamaba la puerta del no retorno. Esa puerta del no retorno, Dios nos las presenta a cada uno de nosotros en su tiempo. Porque cuando tiene problemas, una oveja lo primero que hace es disparar para atrás. No quiere ir a ser consolado, no quiere ir a ser ministrado, no quiere ir a ser enseñado, no busca dirección, no busca nada. Dispara como la cabra al monte, como se dice vulgarmente. Entonces, esa puerta, una vez que los esclavos cruzaban esa puerta, ellos sabían que nunca más volverían a su nación. Nunca más volverían a África. Tenían que caminar hacia adelante. Eso es lo que tiene que entender un verdadero líder en cada decisión. Si hago esto, hago aquello, ¿voy a ser parecido a Cristo o a quién me voy a parecer? Porque la razón principal por la que Dios da misterios y dones a la iglesia
es para preparar, para equipar a los demás, para que los santos, como dice Efesios, sean perfeccionados para hacer su trabajo en el ministerio. No hay necesidad de predicar cosas complicadas, porque el Evangelio es sencillo. No es cuestión de religión, sino es cuestión de vidas transformadas. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.